diciendo que Cristo es el único merecedor de nuestra alabanza. A Cristo, solo a Cristo yo alabaré, a Cristo, solo a Cristo yo exaltaré. Y dice Colosenses 3:1: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Cuando cantemos este coro, piensa también: ayúdame, Señor, a darte, como dice este coro, toda la honra, a exaltarte a ti por encima de cualquier cosa, a exaltarte a ti por encima de mi propia vida, a exaltarte a ti por encima de mis propios deseos. Ayúdame, a Cristo, solo a Cristo yo exaltaré. Ha estado trabajando en Miami en una iglesia donde llevo una conferencia de matrimonio. Estuvo ahí viernes, sábado y domingo, ha sido hoy, y me pidió que lo sustituyera, ya que iba a estar ausente. Y antes de pasar a la palabra del Señor, vamos a orar, poniendo la palabra en las manos de Dios. Padre bueno, te adoramos, como siempre te doy las gracias porque tú eres nuestro Dios, y como siempre te pido que yo no sea el que hable, sino que seas tú el que ponga palabra en mi boca, porque lo que queremos escuchar es lo que venga de ti, lo que tú quieras enseñarnos. Así que el Espíritu Santo me ayude y que ayude a cada uno de los que estamos presentes aquí
a aprender tu palabra, recibirla con fe y ponerla en práctica. Te adoramos. En el nombre de Cristo. Amén. Vamos a estar leyendo hoy básicamente el libro de la carta a los Hebreos, el capítulo 10 de la carta a los Hebreos. La carta a los Hebreos fue una carta hecha a judíos o personas que no eran judías pero practicaban la religión judía. Estas personas, después de haber sido judíos o practicar la religión judía, se hicieron cristianos, creyeron en Jesucristo y ahora estaban siendo perseguidos, estaban en dificultades por causa de la fe en Cristo. Estas personas, además de estar siendo perseguidos por causa de la fe en Cristo, ellos dejaron atrás el judaísmo, dejaron atrás todas las costumbres, la religión judía y pusieron su fe en Cristo. Pero estaban siendo perseguidos por esto y además de eso, estaban rodeados de falsos maestros que le decían que lo mejor que podían hacer era regresar al judaísmo para el perdón de sus pecados y olvidarse de Jesús. Y no es muy diferente. Dice la Biblia que todo el que quiera vivir piadosamente va a sufrir persecución. Y la persecución siempre pensamos en la cárcel, en la tortura y en la muerte. Pero hay muchos tipos de persecución. Hay personas que simplemente cuando creen en Jesús son sus padres y sus madres le dan la espalda y lo botan de la casa. Hay personas que sus amigos los rechazan. Hay personas que le niegan un trabajo. Hay personas que simplemente tienen que aguantar que se burlen de ellos. Sea en mayor o menor medida, siempre lleva un sacrificio seguir a Cristo. Siempre hay cosas que sufrir. Y Jesús le dijo, si a mí me crucificaron y me han hecho esto, ¿qué no le van a hacer ustedes mis seguidores? Y nosotros no estamos diferentes a estas personas. Nosotros estamos en un mundo donde hemos creído en Jesucristo, que es la única manera de llegar a Dios, la única manera de recibir perdón de nuestros pecados, y en un mundo que no nos cree, que se burla de nosotros y que en algunos lugares hasta nos persiguen y nos tratan de dañar por ser cristianos. También estamos en un mundo rodeado de religiones donde incluso muchas hablan de Cristo, pero no como lo principal. Usted puede ver personas que dicen, yo soy cristiano, pero para ellos la salvación de su alma y el perdón de sus pecados depende de usar ciertos días para ciertas cosas, depende de no comer esto o lo otro, o depende de hacer ciertos trabajos o ciertas funciones que si no las hace ya has perdido el favor para con Dios. Y de eso estamos rodeados. Y tenemos que tener cuidado. Esta carta es para animar a los cristianos que veían, hemos dejado el judaísmo para creer en Cristo. Hemos creído que Cristo es la única persona por la que llegamos a Dios y tenemos acceso a Dios y tenemos perdón de pecado y estamos sufriendo mucho. Estaban desanimados, podían decir, ¿para qué nos sirvió seguir a Cristo? Allá nuestros compatriotas que están en Jerusalén, que siguen haciendo los sacrificios de vacas todos los días y siguen cumpliendo con toda la ley ceremonial del templo, nadie los persigue, no tienen problema. Pero nosotros que hemos creído en Cristo estamos en problema. Y para colmo estamos rodeados de maestros, gente supuestamente inteligente, que nos están diciendo hay que regresar allá. Hay que regresar allá porque Cristo no es suficiente para el perdón de los pecados. Hay que hacer algo más. Y hoy no es diferente. Hoy no es diferente. Estamos aquí sentados en la iglesia y no sabemos lo que va a pasar con nosotros mañana. No sabemos las pruebas por las que vamos a pasar. No sabemos las dudas que van a venir a nuestras mentes. No estamos exentos de dudar un día si nos convendrá seguir a Cristo o preguntarnos si lo que hemos estado creyendo es verdad. No estamos exentos. Siempre pongo el ejemplo de mi abuela en la revolución socialista en Cuba. Cuba se volvió socialista, de 8 hermanas, la única que quedó en la iglesia fue mi abuela. Y para colmo, el padre le decía, no vayas a la iglesia ni lleves a tus hijos, que eso no conviene ahora. Es decir, de 8 hermanas, en una familia completa, solamente una persona decidió seguir confiando en Cristo. Los demás que decían confiar y participaban de los cultos, de las alabanzas y de los beneficios de ir a la iglesia y de los milagros de Dios, los demás dejaron
el Evangelio. Y también una vez me encontré con un hombre que me dijo: ora por mi hijo porque se fue de la iglesia y está practicando otra religión, donde hay que hacer esto y esto y esto. Yo le dije: está bien, yo voy a orar por tu hijo. Se supone que si una persona me pide que ore por su hijo porque dejó la iglesia y se fue para otra religión, es porque esa persona conoce el Evangelio, está bien comprometida con Cristo, sufre por ver a su hijo lejos de Cristo. Pasó el tiempo y me entero que el hombre que me pidió que orara por su hijo se fue con su hijo para la otra religión. Dice: bueno, pero ¿qué está pasando? Personas que eran cristianos fieles, que predicaban la palabra, de repente los vemos predicando cosas que no están en la Biblia. Personas que venían a la iglesia ya no vienen simplemente porque se pusieron. Conocí una familia en Cuba y estábamos visitando y dice: mira, ¿por qué no han ido más a la iglesia? No es que pasó algo en la iglesia que no nos gustó. Ok, pero yo no voy a la iglesia a ver lo que me gusta, no, yo voy a la iglesia a buscar a Cristo, porque Cristo es el que me acerca a Dios, el que perdona mis pecados, el que me asegura la vida eterna, el que murió en la cruz por mí. Y no tenemos idea, hermanos, por cuántos motivos podemos sentirnos tentados a dejar el Evangelio. Recuerdo una vez un muchacho que iba a la iglesia, dejó de ir y me dijo: no, es que estuve leyendo la Biblia y la Biblia está llena de contradicciones, por lo tanto, ¿para qué voy a ir a la iglesia a leer un libro lleno de contradicciones? Bueno, la Biblia no se contradice. La Biblia, como ha sido escrita en muchas etapas y en idiomas difíciles y antiguos, tiene retos de traducción. Pero la Biblia no se contradice. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis habla del pecado del hombre y del plan de Dios para rescatarlo a través de Jesucristo. Y esta carta es para darle ánimo a esas personas. No dejen de confiar en Cristo. Si ustedes dejan de confiar en Cristo y creen que para ganarse el favor de Dios hace falta algo más, están perdidos. Si nosotros dejamos de confiar en Cristo, estamos perdidos. Porque rechazar a Cristo es rechazar la única puerta al cielo, la única paga del perdón de los pecados. Y voy a leer el capítulo 10, versículo 1. Dice: porque la ley, estamos hablando de la ley ceremonial del templo, la ley se la dio a los israelitas Dios a través de Moisés. La ley era simplemente algo para una terapia de choque, para enfrentar a los judíos con su pecado y con la necesidad de limpiarse y con la necesidad de buscar perdón, y para demostrarle a los judíos que por sus propias fuerzas no podían ganarse el favor de Dios, no pueden ser lo suficientemente buenos como para ganarse el favor de Dios. Por eso se implementó la ley, y además la ley mostraba el carácter de Dios, un carácter perfecto, honesto, justo, santo, y contrastaba con el carácter de los seres humanos, que es mentiroso, que cambia un día y cambia otro, y que no es santo y que es pecaminoso. Es decir, la ley tenía la función de demostrar a la gente su pecado. En la ley también mandaba sacrificar. Usted tiene que sacrificar una vaca, sacrificar una paloma, sacrificar. ¿Por qué? Porque si tú has cometido pecado, alguien tiene que morir, tiene que derramarse sangre para que el pecado sea perdonado. Pero no va a ser tu sangre, va a ser la sangre de un animalito. De no cualquier animalito, eran animales que tenían que ser ceremonialmente puros. Tenían que ser las ovejas, las vacas, las aves tendrían que ser palomas, etc. No podía ser tampoco cualquier oveja, tenía que ser una oveja perfecta. Y estos animales estos sacrificios no solamente le demostraban a los judíos que para que el pecado fuera perdonado tenía que haber el sacrificio de alguien. Porque el que moría no era el judío, era el animalito. Esos sacrificios también le estaban anunciando a los judíos a Cristo. Para que tus pecados sean perdonados, va a venir un Cristo que va a hacer lo mismo que hizo esa palomita, que hizo esa oveja. Va a morir en tu lugar, va a morir en mi lugar. Quiere decir que si Cristo nunca hubiese venido, si Dios nunca hubiese venido en forma humana y hubiese vivido, muerto y resucitado, todos los sacrificios que hicieron los judíos no hubiesen tenido valor. Y la ley era para llevar a la gente a Cristo, al Cristo que iba a venir un día. Y vino el Cristo. Pero cuando vino el Cristo, la gente no lo recibió, los judíos no lo quisieron. Los judíos quisieron seguir en la ley ceremonial que se les había dado. Es como que ahora usted viva en
en un Efícese, en un cuarto, y en ese cuarto tenga todo junto, y el baño, la cama, el fregadero, todo. Vive como una cajita. Y de repente a usted se le estén regalando una mansión. Dice, no, yo no quiero la mansión, yo me quedo con el Efícese. Así estaba. Los judíos vivían con la ley que les demostraba su incapacidad, que les demostraba su pecado, que les demostraba su incapacidad, que les demostraba además que alguien tenía que morir por el pecado de ellos. Y cuando vino la persona de Cristo, porque la ley le mostraba el pecado de ellos y la necesidad de Cristo, cuando vino la persona de Cristo, ellos rechazaron a esa persona. Y aquí están combatiendo, porque había muchos judíos que seguían rechazando a Cristo, y los que lo habían aceptado estaban con esta lucha. Dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. Los bienes venideros. Lo que sacrificaban era un animal, era una imagen, un ejemplo del Cristo que iba a venir. Dice, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se acercan. Los judíos podían matar vacas y podían matar una pila de animales, un montón de animales, cada vez que cometían un pecado. Ese era el sacrificio. Pero esos sacrificios que ellos hacían no cambiaban la vida de ellos. Su amor por el prójimo, su honestidad, su pecado, las cosas que tenían que cambiar no cambiaban. Eso simplemente era un ritual para recordarle, tú necesitas a un Cristo que muera por ti. Tú necesitas el perdón, porque tú lo que mereces es lo que está pasando a ese animalito. Eso era. Pero esos sacrificios no hacían perfecto a nadie. Esos sacrificios no le garantizaban la salvación a nadie. Esos sacrificios ni siquiera te limpiaban. Era todo un ejemplo gráfico para que la gente reaccionara. Los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente, había que hacerlo todos los días, cada año, no puede hacer perfecto a los que se acercan, a las personas que quieren agradar a Dios. De otra manera, cesaría de ofrecerse. Si por matar un buey en el templo, un judío, todos sus pecados eran perdonados, presentes, pasados y futuros, ya no había que hacerlo más, pero eso había que hacerlo diariamente y también anualmente. Pues los que tributan el culto, es decir, los que trabajan y van a ofrecer sacrificio al templo judío, limpios una vez, si hubiesen sido limpios para siempre, no tendrían ya más conciencia de pecado. Es decir, estarían convencidos de que ellos están completamente limpios. Pero todos los años tenían que sacrificar. ¿Y por qué tenían que sacrificar todos los años? Porque moralmente delante de Dios, ¿cómo se mantenían? Sucios. Sin embargo, la Biblia es clara que Cristo vino a morir por nuestros pecados, por todos. Dice la Biblia que Dios cogió nuestros pecados y los echó en lo profundo del mar. Si ustedes recuerdan cuando Jesús lavó los pies de los discípulos, Pedro, que siempre fue el hombre exagerado, el primero le dijo, no me lave los pies. Jesús le dijo, si no te lavo los pies no tienes parte conmigo. Y dijo, no, entonces lávame completo. Y Jesús dijo, no. Ya todos ustedes están limpios. Con lavarse los pies basta. Ya todos están limpios, menos Judas, el hijo de perdición. ¿Qué quiere decir que todos están limpios? Jesús era el sacrificio, él iba a morir para limpiar de una vez y para siempre a los que ponían y a los que ponen la confianza en él. No se puede hacer nada para que Dios deje de amarte, no se puede hacer nada para que Dios te ame más. El sacrificio es completo. Y las personas que dudan de ese sacrificio, que dicen, eso no sirve, eso no me interesa, simplemente están rechazando el único medio de perdón de pecados y acceso a Dios. Dice, pero en estos sacrificios, sigue el versículo 3, cada año se hace memoria de los pecados. Cuando uno viene a Cristo, uno viene porque sabe que es pecador, pero el perdón de Cristo es un perdón que te limpia. Te dice, aunque tú seas pecador, la justicia de Cristo ha sido añadida a ti. El expediente limpio de Cristo ha sido añadido a ti. Tú estás limpio, porque Cristo cargó en la cruz con tu expediente sucio. Es decir, tenemos una conciencia libre de pecado en el sentido de que no somos culpables, somos contados como justos, porque somos bautizados con Cristo en su muerte y en su resurrección y en su justicia. Dios nos mira a través de Cristo, por lo tanto nos ve tan limpios como a Cristo, si hemos puesto nuestra fe en Cristo. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados.
Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Nada que usted haga le quita el pecado. Usted da su dinero para abrir un orfanato, eso no le limpia sus pecados. Usted viene todos los domingos a la iglesia, que hay que hacerlo, pero eso no le quita sus pecados. Usted da todos los diezmos, todos los meses, eso no le quita sus pecados. Usted se sacrifica ayudando al prójimo, eso no le quita sus pecados. Todo eso está bien, pero nada de eso limpia a la persona de sus pecados. Nada de eso le abre a usted la puerta para llegar a Dios y decirle: Señor, yo merezco estar al lado tuyo, y yo no merezco el infierno porque yo he sido bueno y me he sacrificado mucho. Nada de eso limpia los pecados. Solamente la fe en lo que Cristo hizo. Dice: por lo cual, entrando en el mundo, y aquí se habla de Jesús. ¿Quién entró al mundo? Dios, que siendo Dios vino al mundo. Jesucristo, siendo Dios, vino al mundo en forma de hombre. Por lo cual, entrando al mundo, dice, y aquí hace mención al Salmo 40 del 6 al 8. Estos versículos que voy a leer ahora hacen mención a ese Salmo, el Salmo 40, versículos 6 y 8. Dice: sacrificio y ofrenda no quisiste. Dios no quiere las cosas que yo hago. Mas me preparaste un cuerpo. Dios, Cristo siendo Dios, vino al mundo en forma de ¿qué? De ser humano. Dios con nosotros. Por eso le dicen a Emmanuel, Dios con nosotros, al bebé que nació. Ese bebé que nació, que creció y vivió con nosotros, no era más y nada menos el mismo Dios que vino en forma de hombre. Ve, me preparaste un cuerpo, holocausto y expiación, es decir, sacrificios de animales para perdonar pecados. Por el pecado no te agradaron, a Dios no le agradaron esos sacrificios. Es solamente un ejemplo. No te agradaron. Entonces dije, vemos que Dios viene con un cuerpo de ser humano, la persona de Jesús. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Jesús viene, Dios viene en forma humana, la persona de Jesús. ¿Y a qué viene? A hacer la voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Como siempre decimos, bueno, la voluntad de Dios es que Jesús cumpliera con toda la ley moral y ceremonial con la que los judíos, por ser seres humanos pecadores, nunca pudieron cumplir. Sí, eso también está bien. He aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad. La voluntad de Dios era que Jesús viviera como hombre, cumpliera la ley, muriera en la cruz, resucitara al tercer día para que todo aquel que cree en Él tenga vida eterna. El sacrificio de Cristo fue la voluntad de Dios. Eso le agradó a Dios. Cuando Dios vio el sacrificio de Cristo, su ira, su enojo por el pecado nuestro se aplacó, se apaciguó. Para hacer tu voluntad. Jesús hizo la voluntad. Eso agrada a Dios. Por eso Dios, cuando Jesús fue bautizado, dice: este es mi hijo amado, y yo en él me complazco. Entonces dije: aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Sí, los profetas que escribieron de Jesús, diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste. Es decir, Dios no quiere ninguna de nuestras acciones, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Todo lo que se hacía en el templo para ganarse el favor de Dios era simplemente un ejemplo. Cuando ven a Cristo, ustedes tienen que hacer lo mismo, poner la fe en la muerte de Cristo y en su resurrección. Esto es un ejemplo, esto no es la vida eterna, esto es un ejemplo. Y diciendo luego: he aquí que yo vengo, hablando de Jesús, oh Dios, para hacer tu voluntad. He aquí que yo vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero a toda la ley ceremonial, para establecer lo último. Lo último es que en Cristo tenemos camino abierto a Dios. En esta voluntad, es decir, en la voluntad de que Cristo vino a cumplir con lo que Dios mandó, que siendo Dios vino y fue hombre y murió por nosotros y resucitó. En esta voluntad somos santificados. ¿Qué es lo que nos hace santos y limpios? ¿Qué es lo que nos hace poder pararnos frente a Dios sin miedo de que nos voten? La sangre de Cristo. La sangre de Cristo. En esta voluntad, en lo que Jesús hizo, somos santificados. Santificados es separados para Dios, siendo limpios y perfectos delante de Dios. Dios nos cuenta como justos, aunque seamos pecadores. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Esa es la única ofrenda que Dios acepta. No importa lo que usted haga, si usted no se toma en serio ese sacrificio, Dios no va a aceptar nada suyo. Nada. Y esa ofrenda tiene el poder para el perdón de todos sus pecados, cualquiera que sea. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo,
hecha una vez y para siempre. ¿Ya? ¿Cuántas veces tenían los judíos que llevar los carneros, las vacas, cada vez que pecaban y todos los años? Pero con Jesús es una sola vez. Una sola vez. Jesús murió, resucitó, y esa es la ofrenda permanente y definitiva. Dice, ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. No importa lo que hagamos, lo que usted hace no le quita el pecado, lo que le quita el pecado es la fe en Cristo. Dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una sola vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Los sacerdotes que hacían los sacrificios lo hacían en el nombre del pueblo, pero ellos tenían que ofrecer además sacrificio por ellos mismos, porque ellos también eran hombres pecadores. Y Cristo no. Los sacerdotes entraban una vez al año al lugar santísimo. En el templo de Jerusalén estaba el lugar santo y el lugar santísimo. Ese lugar santo y el lugar santísimo, donde estaba el arca de Dios, estaba separado por una cortina. Nadie tenía acceso a pasar ahí. Solamente el sumo sacerdote una vez al año. Significa que esa cortina es que dice, yo, Dios, no puedo admitir delante de mí a hombres pecadores, porque mi santidad es tan grande que si el hombre pecador se para delante de mí, con mi ira yo lo destruyo. Por eso solo el sumo sacerdote podía. Esa cortina era la separación. De aquí para allá no vayas porque vas a morir. Cuando Cristo murió, la cortina del templo se rasgó. Porque Cristo es el sacrificio que abre la puerta a los seres humanos hacia Dios. Ya no hace falta sacrificar más animales, ya no hace falta seguir sintiéndose culpable, lo que hace falta es arrepentirse y acercarse a Cristo. Cuando usted se arrepiente y se acerca a Cristo y pone su fe en Él, reconociendo que usted es un pecador, Cristo entra a su vida y se encarga poco a poco de ir cambiando su vida, de ir santificándolo, de ir haciendo que usted de ir haciendo que usted deje de ser la persona que usted es y vaya pareciéndose a la persona que Cristo es. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, y de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de tus pies. Es decir, el final de los tiempos, cuando ya Cristo establezca su reino, la iglesia se vaya con Cristo, etc. Porque con una sola ofrenda, su propio cuerpo, hizo perfectos para siempre a los santificados. Por lo que Cristo Jesús nos hizo perfectos a usted y a mí. Esa perfección no la estamos viendo ahora mismo, porque todavía no hemos ido al cielo. Pero una vez que Dios venga y nos lleve al cielo con Él, dice que vamos a ver a Cristo cara a cara y seremos como Él es. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, la sangre del nuevo pacto, cuando tomamos la Santa Cena, estamos recordando el pacto de Cristo, el vino que representa la sangre de Cristo y el pan que representa el cuerpo de Cristo que fue destruido en la cruz. Estamos recordando el nuevo pacto en la sangre de Cristo. Con ese pacto yo los limpio a ustedes y ustedes quedan con el derecho de ser hijos de Dios. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Cuando usted recibe a Cristo, ¿quién viene a morar en usted? El Espíritu Santo. Y cuando usted es un cristiano que entiende el Espíritu Santo, lee la Biblia, usted la entiende. A veces más, a veces menos, pero la entiende. Usted puede ser la persona más erudita del mundo, ser capaz de leer el original griego, el original hebreo, el que fue escrito la Biblia, que si usted no tiene a Cristo, usted quizás entienda todo el contexto histórico, pero no entienda el por qué se escribió, que es para darnos salvación y perdón de pecado. Así que el cristiano, por muy poco nivel escolar que tenga, si está con Cristo, entiende en la Biblia lo que necesita entender para ser salvo, para entender que Cristo murió por sus pecados, para entender que Cristo es la única manera de llegar a Dios. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Además, cuando usted y yo pecamos siendo cristianos, ¿qué pasa? Ahí está el Espíritu Santo recordándonos la palabra de Dios para que nos entristezcamos y nos arrepintamos. Eso no pasa con la persona que no tiene a Cristo. Y nunca más me acordaré de sus pecados. ¿Para qué iba la gente al templo? Ahí para acordarse de sus pecados. Mira, hice esto, mira, hice otro, mira, vengo aquí a sacrificar un buey. Aquí dice, nunca me acordaré de sus pecados.
Ahora nosotros no hemos pecado todavía y podemos, donde quiera que estemos, decir, Señor, ayúdame a no pecar, perdóname por la intención que tengo. Y si llegamos a pecar, dice la Biblia, abogado tenemos. ¿Esto es una licencia para pecar? No, se supone. Cuando usted estudia la Biblia, usted entiende que las personas que han nacido de nuevo, que son hijos de Dios, que son cristianos, aborrecen el pecado. Pero sabemos que tenemos un abogado y que no hay nada que podamos hacer para irnos de Cristo. Y nuestro abogado es Cristo. Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, es decir, borrón y cuenta nueva, donde hay perdón, no hay más ofrenda por el pecado. No hay que hacer más nada para agradar a Dios, creer en Cristo. Una vez que usted en Cristo, Dios se va a encargar. Si usted lee la Biblia y usted obedece a Dios, Dios se va a encargar de que usted vaya imitando a Cristo, que es lo que Dios quiere. Nunca más me acordaré de sus pecados, pues donde hay remisión de estos no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad, tenemos que sentirnos libres para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. El velo es su propio cuerpo, esto es su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, Jesucristo, acerquémonos con corazón sincero, con plena certidumbre de fe. ¿Fe en qué? Lo que Cristo hizo. Fíjense, en el capítulo 11 de Hebreo habla de la fe y dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Hay que tener fe en lo que Cristo hizo, purificando los corazones de mala conciencia. Si estás en Cristo, eres nueva criatura. Tú eres un hijo de Dios, Dios te adoptó mediante Cristo. Ya no tienes que vivir con miedo de la ira de Dios, porque Dios te adoptó. Y lavados los cuerpos con agua pura. Es decir, cuando Cristo viene a tu vida a través de la palabra de Dios, es como si estuviesen lavados con agua. Mantengamos firme. ¿Qué cosa es mantener firme algo? Usted se mantiene firme en su opinión. No importa lo que le digan, usted sigue pensando lo que usted aprendió, lo que usted piensa que es correcto. Mantengamos firme sin fluctuar, es decir, sin echarnos para atrás, sin dudar, la profesión de nuestra esperanza. ¿Cuál es la profesión de nuestra esperanza? Que Cristo murió por los pecadores, para que tengan perdón de pecados y vida eterna. Porque fiel es el que prometió. Cristo dijo, el que cree en mí tenga vida eterna. No hay otro camino al Padre si no es por mí. Porque fiel es el que prometió. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Es decir, cada cristiano debe animar al otro a no perder la fe, a no dejar de confiar en Cristo, a no pensar, oh, ya yo no soy de Cristo porque me pasó algo malo, porque tuve duda, porque hice algo malo. No. El cristiano tiene que ayudarse mutuamente unos a otros a seguir creyendo en lo que Cristo hizo. Dice, no dejando de congregarnos. Mire qué importante. Hoy estamos aquí congregados. ¿Y qué estamos haciendo hoy aquí? Además de alabar a Dios con los cantos y las ofrendas, estamos dándonos ánimo, empezando por mí, dándonos ánimo con la palabra de Dios, para que nunca se nos ocurra dudar de que el sacrificio de Cristo es suficiente para limpiarnos del pecado. Si nosotros no nos congregamos para recordar estas cosas aquí en comunidad cristiana, pues son cosas que hace falta que nos recuerden para anclar nuestra fe. Dicen, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Aquellas personas que por costumbre dejaron de congregarse en la iglesia, estaban recibiendo menos ánimo para seguir perseverando en la vida cristiana, porque simplemente estaban, dice la Biblia, no solo de pan vive el hombre. Era como que esas personas estaban dejando de ir a comer. Dice, sino exhortándonos, y tanto más que veáis que aquel día se acerca, es decir, el día que Cristo venga, y el día del juicio final en que Dios va a juzgar a todos los seres, a todas las personas. Y en el versículo 26 viene la advertencia. ¿Qué pasa con la persona que un día dijo, no, yo no voy más a la iglesia, yo no creo en Cristo, o yo creo en Cristo, pero yo creo que para que tener el perdón de pecado yo tengo que dejar de comer esto, o tengo que hacer esto, o tengo que hacer lo otro? Porque los hemos visto, muchas personas que un día creían en Cristo y ahora son falsos profetas, o que un día creían en Cristo pero ahora simplemente ya no les interesa Cristo. El verdadero cristiano puede que se aparte, que se enfríe, pero siempre vuelve, como el hijo pródigo, que se fue de la casa del Padre
pero un día en el mundo volvió en sí cuando estaba comiendo tierra, volvió en sí y se acordó, tengo que regresar a mi padre. Dice, versículo 26, porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, este pecado se refiere al decidir dejar de creer, pensar que el sacrificio que Cristo hizo no es suficiente para el perdón de nuestros pecados. Este pecado consiste en rechazar el sacrificio de Cristo. Este pecado consiste en pensar que la sangre que Cristo derramó es sangre común. No tendría el mismo valor de los vacas y terneros que se sacrificaban en el templo. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ¿cuál es el conocimiento de la verdad? Que Cristo murió por los pecadores, para que tengan vida eterna, todo el que ponga la fe en el sacrificio que él hizo. Ese es el conocimiento de la verdad. Dice, ya no queda más sacrificio por los pecados. Si usted un día dice, no, la sangre de Cristo no es suficiente, o hace falta hacer algo más, o simplemente no, esto no es para mí, o simplemente rechaza creer en Cristo, o habiendo creído un día, ya deja de creer. Eso pasa con las personas que profesan haber creído, nunca son hijos, porque cuando Dios sella a una persona con su Espíritu Santo y lo hace hijo, es hijo. Pero esto está aquí puesto para darle ánimo a la iglesia, para que se ajuste los cinturones desde el punto de vista de la fe. Dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, y decimos, Cristo no me sirve, o hace falta algo más además de Cristo para ser salvo, o simplemente yo no creo en eso, después de haber entendido, después de haber escuchado el Evangelio, ya no queda más sacrificio por los pecados, hay uno solo. El sacrificio que Cristo hizo es uno solo, o lo rechazas o lo aceptas. Si tú lo rechazas, no hay otra forma de llegar al cielo, no hay. Dice, sino una horrenda expectación de juicio y el hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo penséis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto? Es decir, la persona que un día entendió el Evangelio, que dijo, yo acepto a Cristo, qué bueno, Cristo perdona mis pecados, pero por el motivo que sea, después dice, no, yo realmente me di cuenta que yo no creo en eso. ¿Qué hizo esa persona? Pisoteó la sangre de Cristo, la tomó como algo común que no tiene poder para nada. Dice, si tuviere por inmunda la sangre de Cristo, del pacto, en la cual fue santificado, aquí se habla de santificado de la misma persona de Cristo, que se santifica a sí mismo a través de su sacrificio, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Uno de los ministerios del Espíritu Santo es convencer al ser humano de justicia, de pecado, de juicio. Cada vez que usted le habla a una persona de Cristo, el Espíritu Santo está ahí tocando la puerta. Y la persona va a abrir la puerta o no la va a abrir. O va a decir que la abrió pero no lo deja entrar. Y eso es hacer afrenta al Espíritu de gracia. Ofender al Espíritu de Dios no es nada más y nada menos que rechazar. Porque el que da testimonio de Cristo es el Espíritu. La Biblia, que es la espada del Espíritu. Y todos los milagros que Jesús hizo, ¿con qué poder los hizo? Con el poder del Espíritu. Es decir, rechazar al Espíritu, insultar al Espíritu, es decir, la sangre de Cristo, yo no creo en eso, o yo creí pero ya no me interesa, o creo que Cristo no es Dios, o creo que eso no es lo que yo necesito para ir al cielo, etc. 1000 cosas pueden ser. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, es decir, Dios, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Es decir, Dios va a juzgar a sus enemigos y los va a destruir. Y toda persona que rechaza a Cristo, es enemigo de Cristo porque rechaza la única vía de ser amigo de Cristo. Pero traer a la memoria los días pasados en los cuales después de haber sido iluminados, este iluminado se refiere a que escucharon el Evangelio. Si yo te hablo del Evangelio, te estoy iluminando. Si te explico la Biblia, te estoy iluminando. Te estoy dando conocimiento. Después de haber sido iluminados,
sostuviste gran combate y padecimiento. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuiste hechos espectáculo, y por otra llegaste a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Aquí parece que había hasta gente que se sacrificó por Cristo y ahora estaban pensando en volver atrás. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufriste con gozo, todo esto por la causa de Cristo, por la persecución, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Y el 35 dice: no perdáis pues vuestra confianza. Podemos perder la confianza: oh, Dios no me sanó, o Dios no me ayudó en esto, o Dios no me ayudó en lo otro, o quizás yo he sido muy malo y ya no merezco el perdón de Dios. Muchas cosas. O esta parte de la Biblia no la entiendo, y como no la entiendo, pues es una locura, no voy a creer en esto. Podemos por muchas cosas perder la confianza. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene gran galardón, es decir, la vida eterna, porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, es decir, Cristo, a buscar a su iglesia, y no tardará, mas el justo por la fe vivirá. El perdón de pecado, la vida eterna, que consiste en conocer a Dios y a su Hijo Jesucristo, viene por la fe. El justo por la fe vivirá. No es por lo que hagamos, es por la fe. Esa fe en Cristo se encarga de hacernos obras que agraden a Cristo, pero es por la fe. Mas el justo por la fe vivirá. Y si retrocede, no agradará a mi alma. Tú dices ser justo, pero no aceptas a Cristo. Tú dices ser justo, pero dijiste que Cristo ya no te hace falta, o que no vale mucho para ti el sacrificio que hizo, o no te interesa. Si retrocedes, si dices ya yo no creo en eso, eso se llama apostasía. Dice, ya no agradará a mi alma. Y si no agradamos el alma de Dios, ¿qué pasa con nosotros? Pues no tenemos salvación, porque estamos rechazando la única persona, el único nombre en que podemos ser salvos. Lo único que agrada a Dios es Cristo. Cristo es la canal. Si queremos ir por otra canal, nos perdemos. Por eso dice, el justo por la fe vivirá. Y si retrocede, si dice, ya a mí no me interesa esto, no agradará a mi alma, si se pierde. Pero nosotros no somos los que retrocedemos para perdición. Aquí está hablando de los verdaderos cristianos, sino los que tienen fe para preservación del alma. Aquí excluye a los verdaderos cristianos, ya sea como sea que esté su condición espiritual. Pero esto es para darle ánimo a los cristianos, y para que cuando la persona que rechazó a Cristo llegue al cielo, llegue a la presencia de Dios y lo manden al infierno, diga, te lo dije, te lo advertí. Y fíjate si es importante la advertencia, que en el capítulo 9, en el versículo 23, está escrito: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así. Es decir, todo la herencia nuestra en el cielo fue purificado no con sangre de animales, sino con la sangre de Cristo. Pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que esto. Porque como no entró Cristo en el santuario hecho de mano, es decir, en el templo de Jerusalén, figura del verdadero, sino en el cielo mismo. Los sacerdotes entraban donde estaba el arca de Dios, con una cortina que los separaba. Cristo, como sacerdote, no entró ahí. Entró a la presencia de Dios en el cielo, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Cristo es nuestro abogado, nuestro defensor. Dice la Biblia que Él está siempre al lado de Dios. Dios Hijo está al lado de Dios Padre, hablando de nosotros, intercediendo por nosotros, a favor nuestro. Y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote al lugar santísimo cada año con sangre ajena de animales. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó, es decir, Cristo se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar el pecado. ¿Qué es lo que nos quita el pecado? Una sola cosa: creer en el sacrificio de Cristo. Y de la manera en que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después el juicio. Ya cuando el ser humano llegó al infierno, ya no tiene remedio. Usted lee la historia del rico y Lázaro. Estaba el rico en el infierno y le grita: Abraham, al cielo, allá estaba Abraham, deja que Lázaro vaya a la tierra y le predique a mis hermanos para que ellos no vengan al infierno igual que yo. Abraham le dijo: no,
allá en la tierra tienen a Moisés y a los profetas, que le crean a Moisés y a los profetas. Porque si aún uno de los muertos va y les habla a ellos, si no le creen a Moisés y a los profetas, tampoco le van a creer a ese muerto. Y así mismo fue. Jesucristo vino, vivió, murió y resucitó. Jesucristo fue el que murió, vino de allá y le creyeron, no le creyeron. Sí, Jesucristo cumplió lo que le dijo Abraham desde el cielo al rico que estaba en el infierno. Si no le creen a los profetas, tampoco le van a creer a uno que vaya de los muertos y regrese, tampoco. Y así está escrito, repito, y de la misma manera que está establecido para los hombres que muera una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez y para llevar los pecados de muchos, es decir, perdonar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, que es lo que estamos esperando los cristianos, sin relación con el pecado, para salvar a los que lo esperan, es decir, para que nuestra redención se haga completa, llevar a su iglesia. Jesús una vez le dijo a los discípulos y a los judíos, un padre tenía 2 hijos, le dijo, vayan a mi viña, ayúdenme a trabajar en mi campo, en mi negocio, en el campo. Dice que un hijo le dijo, yo voy, pero no fue. El otro hijo le dijo, yo no voy a ir allá, pero al final fue. Jesús dice, ¿cuál de los 2 hijos hizo la voluntad del Padre al final? El segundo, el que rechazó, pero al final se arrepintió. El otro se hizo pasar por buen hijo, yo soy buen hijo, yo levanto la mano, yo sacrifico, pero al final no fue. Que nosotros no seamos como ese primer hijo, que decimos creer en Cristo, que decimos tener fe, pero que en la verdad, aunque hayamos leído la Biblia, de verdad no hemos creído en Cristo. Seamos como el segundo hijo. Era un hombre pecador, rechazó, dijo que no, cayó, pero después ¿qué hizo? Se arrepintió y fue. Vamos a encontrar muchas cosas. Yo nací en la iglesia, en el Evangelio, y muchas veces en mi vida cristiana ha venido a mi mente, y lo que dice la Biblia será verdad, y valdrá la pena creer en Cristo, y yo seré hijo de Dios, porque si el diablo tentó a Jesús durante todo el ministerio de Jesús, el diablo quiso tentar a Jesús, ¿cuánto más? El diablo hasta usó a Pedro para tratar de convencer a Jesús de que no fuera a la cruz a morir por nosotros. El diablo quería engañar a Jesús mismo. ¿Qué va a quedar para nosotros? Así que, hermano, la exhortación para mí, para ustedes, nunca dejemos de creer en Cristo. Nunca nos dejemos convencer de que hay algo que podamos hacer para que Cristo deje de amarnos. Nunca se nos ocurra pensar, nos sintamos tentados a pensar de que yo tengo que hacer algo extra para ganarme el favor de Dios y no perder el favor que ya tengo. No. Los cristianos hacemos buenas obras porque el Espíritu Santo nos empuja a agradar a Dios y nos lleva. Recibimos una nueva naturaleza que nos ayuda, nos obliga y nos ayuda a luchar contra el pecado. Pero no hay nada. El sacrificio fue perfecto. Y si usted es un cristiano que está dudando, este mensaje es para darle fe. Si usted es una persona que nunca ha creído en Cristo, esto es un mensaje para que se salve. Y si usted es una persona que cree que es cristiana y cree, y quizás se cree que usted está bien con Dios, pero quizás no lo está, para que se investigue a sí mismo y diga, quizás tenga que arrepentirme, aunque yo crea. Quizás hay personas que pasan toda la vida pensando que tienen el favor de Dios y no lo tienen. Somos pecadores y merecemos el infierno, y solamente lo que Cristo hizo nos limpia. Así que esta palabra era para animar a estas personas que estaban pensando, quizás algunos de ellos, dejar de creer en Cristo y mirar al judaísmo. Y es para animarnos a nosotros a no dejar de creer en Cristo. Nunca. Que mantengamos firme nuestra profesión. Dice el Apocalipsis, sé fiel hasta la muerte y yo te daré ¿qué? La corona de la vida. Fiel hasta la muerte. Oremos. Gracias a Dios por tu palabra. A Cristo, solo a Cristo.
porque